Buenas tardes o buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Estoy muy contenta de estar con ustedes a través de esta forma que tal vez cada vez se va haciendo un poquito más habitual, pero que no era lo conocido para nosotros. Mi nombre es Mariel Zambrano, soy de profesión enfermera matrona y hace 7 años con mi esposo estamos pastoreando en la ciudad de Villa Alemana la congregación de las Asambleas de Dios Casa sobre la Roca. Y hoy día me pidieron la Directiva Nacional de las Escuelas Dominicales que compartiera con ustedes el taller que hace un tiempo atrás compartí en el Congreso Nacional de Escuelas Dominicales, que tiene que ver con la identidad del cristiano y la identidad relacionada también a todo lo que estamos viviendo con la identidad de género, la identidad en el área sexual. Así es que vamos a orar y le voy a pedir que usted me acompañe. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo. Padre Santo, en el nombre de Jesús quiero rogar que cada persona que pueda escuchar este tema pueda realmente ser bendecido por tu palabra, pueda el Espíritu Santo obrar en su corazón y pueda, Señor, quedar capacitado, cada vez más capacitado para hacer la obra tuya, Señor, para obedecer tu voz, Señor, y edificar a otros. Te doy gracias por esta oportunidad y ruego tu bendición sobre mi vida para bendecir también a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces y voy a compartir con ustedes este tema, ¿cierto? Que se llama Me identifico con Cristo, ¿ya? Nuestra identidad en Cristo. En este tema entonces vamos a ver esos puntos que usted ve ahí en la pantalla. Vamos a partir analizando algunos principios bíblicos que nos van a dar toda la base para todo lo que vamos a ver más adelante. Luego vamos a ver cuáles son las estrategias satánicas, las estrategias que usa Satanás, el diablo, ¿cierto?, para atacar nuestra identidad. Después vamos a hablar de la identidad de la persona y sus componentes para finalmente llegar al último apartado de, bueno, ¿qué enseñamos? Porque somos maestros, ¿cierto? ¿Qué enseñamos? ¿Cómo lo enseñamos? ¿Cierto? ¿Cómo protegemos a través de la enseñanza y cómo restauramos también o ayudamos en este proceso de restauración a través de la enseñanza? Entonces, vamos a partir con el número 1, que tiene que ver con los principios bíblicos que aparecen en general en la palabra del Señor, a través de toda la palabra del Señor, pero principalmente nos vamos a centrar en 2 hitos de la palabra de Dios. El principio que rescatamos de la creación y principios que rescatamos de la redención del ser humano, ¿ya? Entonces, cuando vamos al relato de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, vamos a tratar también un poquito el capítulo 3, ¿ya? De lo que tiene que ver con la creación del ser humano, nos vamos a dar cuenta que ahí en Génesis capítulo 1, versículo 31, ¿cierto? En realidad Génesis 1 del 28 al 31 nos da más claridad al respecto. Podemos ver de que en la creación, se lo voy a leer, acá lo tengo, versículo 31 dice, vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. Lo primero que nosotros vamos a rescatar de esto es que cuando Dios creó al ser humano, lo creó bien, sin errores. No fue un tema de echando, o sea, en el camino se arregla la carga o echando a perder se aprende. Ya cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo bueno y lo hizo en gran manera. Y cuando vamos a Génesis 1:27, vemos que en la creación dice, creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla, señorear sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias que se mueven de la tierra, y etcétera, ¿cierto? Les dio para comer la semilla, el fruto de la tierra, y les dijo que señorearan sobre todo lo que estaba, las plantas, las aves, las bestias del campo, las aves de los cielos, ¿cierto? Para finalmente terminar con esta conclusión de que todo lo que Dios hizo era bueno, y era bueno en gran manera, ¿ya? Por lo tanto, de aquí vamos a extraer algunos principios que son importantes. Primer principio de la creación del ser humano es un principio de diferencia y de separación. Es decir, cuando Dios creó al ser humano, creó al hombre y a la mujer. Dice que el versículo 27 creó Dios a su imagen, perdón, al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Lo único que Dios rescata como importante respecto de la creación del ser humano son 2 cosas. Una, que fueron creados a imagen de Dios, y la segunda es que fueron creados varón y hembra, o depende de la versión que usted esté leyendo, ¿cierto? Hombre y mujer.
Por lo tanto, cuando entendemos que el modelo y el diseño de Dios fue bueno, fue hecho perfecto, entendemos que la diferencia entre hombre y mujer es parte del diseño de Dios perfecto, ¿ya? Entonces, la diferencia existente entre un hombre y una mujer es parte del diseño de Dios y tenemos que entender que esa diferencia, esa separación existente entre ambos es parte del diseño de Dios. Sin embargo, no podemos quitar de este principio la otra parte que es el principio de igualdad. Por un lado tenemos un principio de diferencia, unos son hombres, otros son mujeres, ¿ya? Pero por otro lado tenemos un principio de igualdad que tiene que ver con que ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. No fue hecho solamente Adán a semejanza de Dios, sino que ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, en lo que tiene que ver con persona e importancia, ambos son iguales ante Dios. Desde la creación, desde el diseño de Dios, antes de que apareciera el pecado, ambos son iguales ante Dios, pero también hay una diferencia entre el hombre y la mujer. Ahora, cuando vamos a través de la Biblia, nos vamos hacia la redención, nos vamos a toda la historia bíblica hacia adelante, nos vamos a dar cuenta que esta igualdad ante Dios se mantiene en las cosas más relevantes de la palabra del Señor. Si usted profundiza en los textos que tiene ahí en pantalla en este momento, cuando vemos, por ejemplo, la promesa de Dios sobre el ser humano del derramamiento del Espíritu Santo en Joel capítulo 2, cuando vemos el cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, vemos que esa promesa fue hecha para hombres y mujeres por igual y que cuando esta promesa se cumple en Hechos capítulo 2, si usted revisa en Hechos capítulo 1, versículo 14, se va a dar cuenta que los que estaban en el aposento alto no eran solo hombres, habían hombres y mujeres, ¿ya? Y sobre todo este grupo se derramó la presencia del Señor. Al igual que cuando usted va a las promesas de salvación, lo primero que nos vamos a encontrar es el clásico texto bíblico, ¿cierto? Que nos habla de, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en él crea, no para que los hombres que crean o las mujeres que crean, ¿cierto? Sino que ambos, hombres y mujeres, todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Y también vemos que la igualdad ante Dios es exactamente la misma para aquellos que están sin Cristo. Es decir, Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, sin Cristo somos todos iguales ante Dios, todos destituidos de la gloria de Dios. Y en Cristo somos todos iguales ante Dios, a pesar de que no nos llamó el Señor a todos por igual a hacer exactamente lo mismo en su obra. Algunos Dios llamó a ser pastores, profetas, evangelistas, maestros, etc. Y nosotros vemos en el libro de los Hechos un sinnúmero de servidores y servidoras de Dios haciendo cada uno su rol. Sin embargo, somos todos iguales ante el Señor. Pero esa igualdad implica una diferencia porque hay hombres y mujeres. Ahora, estos hombres y mujeres, cuando vamos a Génesis 2:28, nos damos cuenta de que hay una complementariedad entre ambos, no una rivalidad. 2:18, perdón. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré, ayuda idónea para él. Y aquí aparecen los principios también del matrimonio, que eso ya es un tema de otro taller. Pero es importante, ¿cierto?, que tengamos en cuenta estos principios, porque debemos entender que la diferencia entre un hombre y una mujer, biológica, psicológica, hormonal, endocrina, todo lo que involucra, es parte del diseño de Dios. No es consecuencia del pecado ni es consecuencia de la cultura, sino que fue creado. La cultura es consecuencia del hombre y la mujer, pero no el hombre y la mujer consecuencia de la cultura, ¿ya? Y tenemos que entender que eso es así, eso es bíblicamente así, ¿ya? Ahora, eh, la Biblia también nos habla de esta igualdad ante el Señor, por ejemplo, en uno de estos versículos que rescatamos aquí, Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así como el Señor ya no hace diferencia entre judío y griego, entre esclavo y libre, tampoco el Señor hace diferencia entre hombre y mujer para lo que tenga que ver con sus promesas, con su salvación, con su redención. Y cuando vamos, ¿cierto?, a Génesis 2:18, que lo habíamos visto recién, no es bueno que el hombre esté solo, y por tanto Dios creó a la mujer, y esto implica que ambos son complementarios, no son rivales, pero tampoco son iguales, ¿ya? Ahora, es importante que entendamos
respecto de estos principios, ¿qué nos dice la Biblia del cuerpo humano? ¿Por qué? Porque nuestra identidad tiene un fuerte arraigo en nuestro cuerpo también. Nosotros no somos entes solamente espirituales y por ende el cuerpo pesa mucho en determinar quién soy yo. Y es importante que entendamos qué dice la Biblia del cuerpo, puesto que nosotros estamos sometidos a distintas corrientes filosóficas, desde aquellas que dicen que todo lo corporal y lo material es malo, por lo tanto hay que desprenderse de la materialidad y de la corporalidad, puesto que solo lo que es el alma, el espíritu o la psique y el conocimiento es lo bueno. Y tenemos que entender nosotros si eso es así o no es así de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, para eso les voy a invitar a que me acompañen a 1 Corintios capítulo 6. Aquí tengo un extracto de lo que es el versículo 12 al 20, donde dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Ojo acá, y el Señor para el cuerpo. Aquí tenemos un principio muy importante. El cuerpo es para el Señor. El cuerpo no puede ser algo malo y algo sucio si el Señor lo diseñó para Él. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado del hombre que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, tenéis de Dios y que no sois vuestros? Acá, ojo importante, el cuerpo es templo del Espíritu y no nos pertenece. No somos nuestros. ¿Ya? Porque habéis sido comprado por precio, pues glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, es muy importante que vamos extrayendo estos principios. Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestro cuerpo va a ser transformado, pero no va a ser eliminado, ¿ya? Romanos 8:23. No solo la creación, sino que nosotros también, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. De aquí entonces podemos establecer estos principios básicos relacionados con nuestro cuerpo. En 1 Corintios 6, del 12 al 20, nuestro cuerpo tiene un objetivo, y el objetivo principal, fíjese que no es darnos placer. El objetivo del cuerpo, cómo fue diseñado nuestro cuerpo, no es para darnos placer, ni es para servirnos a nosotros. El cuerpo fue para honrar a Dios, es templo del Espíritu Santo, es su morada, le pertenece a Él y por lo tanto debe ser cuidado y no debe ser prestado para el pecado. Ahora, cuando algo fue creado por Dios para Él y es templo del Espíritu Santo, ¿podría yo considerar que eso es malo o es pecaminoso? No, ¿ya? Lo que leímos en Filipenses y en Romanos también nos da a entender que nuestro cuerpo va a ser glorificado, pero en ningún momento nosotros vamos a estar en el cielo sin cuerpo. Y Romanos 12:1, donde nos dice que nos ruega que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios, que es nuestro culto racional. Entonces, nuestro cuerpo es parte de la adoración a Dios. Nuestra adoración no es solo pensar en Él, no es solo meditar en el Señor. Nuestra adoración incluye nuestro cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que entender que el cuerpo no es algo sucio, no es cochino, ¿ya? El cuerpo es parte de lo que Dios nos ha dado y es parte de la creación de Dios. Y recuerde que Dios hizo todo bueno y lo hizo bueno en gran manera, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Lo que vemos aquí, ¿cierto?, en pantalla, que aparece el pecado. Y las consecuencias del pecado, por supuesto, así como afectaron nuestra alma, también van a afectar nuestro cuerpo, ¿ya? Y vamos a ver cuáles son las estrategias que usa Satanás habitualmente para dañar la imagen de Dios. Recuerde que el hombre fue, cuando digo el hombre me refiero al ser humano, fue creado a imagen de Dios. Por lo tanto, Satanás quiere dañar, quiere destruir esa imagen de Dios en el ser humano, ¿ya?
¿Y cuáles son las estrategias satánicas? Se evidencian en capítulo 3 de Génesis, en lo que es el relato y la narración de la caída del ser humano. Cuando usted ve el relato, esa conversación, ese diálogo que aparece en el jardín del Edén entre la serpiente y la mujer, usted se va a dar cuenta cuáles son las estrategias. Lo primero que Satanás hace es tergiversar lo que Dios ha dicho. ¿Se acuerda usted que la serpiente le habla a Eva y le dice, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol? Bueno, lo primero que hizo fue tomar lo que Dios había dicho y darlo vuelta, porque Dios jamás les había dicho eso. Dios les había dicho todo lo contrario, pueden comer todo excepto el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Satanás toma eso y tergiversa la palabra del Señor. Y entonces Eva le dice, no, no fue así, sino que Él nos dijo que no comiéramos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comemos de él vamos a morir. Y ahí aparece la segunda estrategia de Satanás, que es mentir. Primero da vuelta a lo que Dios dice, y segundo, si no lo logra con eso, te miente. ¿Por qué? Porque inmediatamente le dijo a Eva, no, ustedes no van a morir. Está mintiendo, derechamente, está descaradamente mintiendo, y le está diciendo, no, ustedes no van a morir. ¿Ya? Sino que Dios sabe que el día que ustedes coman ese fruto, sus ojos van a ser abiertos y van a ser como Dios. Y entonces lo que hace Satanás es sembrar una duda en el corazón de Eva, ¿cierto? Respecto del carácter de Dios. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que le está diciendo es, ¿sabes, Eva? Dios no es tan bueno como tú crees. Dios es egoísta. Dios no quiere que tú tengas lo que Él tiene. Dios te está quitando algo, Dios te está negando algo que para ti va a ser bueno. Y yo sé que si usted analiza un poquito esto, se va a dar cuenta de que muchas veces nosotros mismos hemos sido engañados por Satanás así, porque pensamos que Dios no es tan bueno. Y quiero que retenga esto, porque esta duda respecto del carácter de la bondad de Dios es lo que está pasando hoy en día. Cuando usted habla con las personas trans, lo que ellos sienten es que su cuerpo es un error, que ellos nacieron en un cuerpo equivocado. Entonces el concepto es, Dios no existe, porque si ese Dios bueno existiera, no me habría hecho esto. O bien el concepto es, ya, ok, Dios existe, pero entonces Dios es malo. Dios no se interesa por mí porque se mandó un error conmigo, porque la persona trans siente que está en un cuerpo que no le corresponde. Entonces fíjese que se siembra la duda en la persona respecto del carácter de Dios. Dios no es bueno. O a lo mejor sí es bueno, pero no es todopoderoso. Se le escapan las cosas de las manos, comete errores. ¿Ya? Y por último, después de sembrar esta duda respecto del carácter de Dios y decirle a Eva, no, si Dios no es tan bueno como tú piensas, Dios es egoísta, Dios te está negando cosas, lo que hace finalmente es utilizar los sentidos, porque dice la palabra del Señor que Eva miró este fruto y vio, dice, que era agradable a los ojos y apetecible para comer. Y eso es lo que está haciendo Satanás hoy en día. No solo nos siembra una duda respecto de quiénes somos, de quién es Dios y por qué Dios permite que nos pasen las cosas, sino que además nos pone por delante cosas que se ven deseables, como el placer del sexo, entre comillas, libre, del sexo sin restricciones. Muy placentero, muy lindo se ve el fruto colgado en el árbol y finalmente hace que uno extienda la mano y lo pruebe. Ahora, ¿cuáles fueron estas consecuencias? Nosotros lo sabemos, ¿cierto? Hubieron consecuencias inmediatas. Lo primero que aparece es la conciencia de pecado en Adán y Eva, ¿ya? Y aparece la vergüenza sobre el cuerpo. Antes del pecado, Adán y Eva no sentían vergüenza por su cuerpo. No había una sensación de, chuta, estoy pilucho, me siento raro, no. ¿Cuándo aparece la vergüenza por el cuerpo? Es decir, ¿cuándo se quiebra esta relación entre el ser humano y su propio cuerpo y se avergüenza de lo que está mostrando? Con el pecado, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que entender que muchas veces la relación que nosotros tenemos con nuestro propio cuerpo, que no nos permite vernos con ojos de santidad, tiene que ver con el pecado que mora en nosotros. Aparece la conciencia del cuerpo y la desnudez. Se separa la sexualidad del resto de la vida, ¿ya? Aparece el miedo y la vergüenza. Recuerde que ellos se escondieron de Dios. Nunca habían sentido vergüenza, la sienten por primera vez. Y se quebró la relación entre el hombre y la mujer. Acuérdese que Dios llama a Adán y le dice, Adán, ¿qué hiciste? ¿Y qué hace Adán? Adán, en una vuelta de carnero increíble, culpa a dos personas de su pecado. Primero a la mujer, y dice, la mujer que tú me diste, ¿cierto? Le echa la culpa a Eva. Pero de rebote le echa la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque dice, la mujer que tú me diste. Por lo tanto, yo no tengo la culpa.
tú te equivocaste al darme esa mujer y esa mujer pecó, o sea, yo soy una pobre víctima de esto. Sin embargo, lo que aparece aquí es el quiebre entre la relación que Dios había creado como perfecta. Y por supuesto se quiebra la relación entre Dios y el hombre, que es lo que nosotros sabemos, Romanos 3:23, todos pecaron, todos destituidos de la gloria de Dios. Las consecuencias inmediatas y eternas, se dañó el diseño original. El diseño que Dios había diseñado o que había creado de forma perfecta, que nosotros vimos en el capítulo 1 y 2, aquí se ve destruido por el pecado. Y ahí aparece la maldición del pecado, en donde, por ejemplo, aparece que el hombre se va a enseñorear de la mujer. Y ese enseñorear implica subyugar, implica someter, implica la aparición de esta cosa tan desagradable que se llama machismo, en donde hay una superioridad que no es la bíblica, ¿ya? Se daña la relación. Es importante y es bien interesante ese texto, si usted lo puede comparar en la versión NTV, cómo habla de esa subyugación de la mujer por el hombre. Y por supuesto son expulsados del paraíso y aparece la brecha entre Dios y el hombre, ¿cierto? Ahora, existen otras estrategias también de Satanás. Por ejemplo, el caso de Daniel. Si usted va a la Biblia, Daniel capítulo 1, versículos 3 al 7, estamos en el contexto, ¿cierto?, en donde el pueblo estaba cautivo, es llevado cautivo a Babilonia, y dentro de este pueblo se llevan algunos príncipes, entre los cuales va Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 3 al 7. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios de ciencia, buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Aquí vemos, ¿cierto?, otra de las estrategias del diablo. Primero, lo arrancó de su tierra, lo sacó de todo lo que para él era la cultura que lo protegía. Recuerde que la cultura de Israel apuntaba todo hacia Dios. La cultura completa de Israel, desde que se levantaban hasta que se acostaban, tenía que ver con la adoración a Dios. Entonces, Daniel es arrancado de su cultura y paga por pecados que él no cometió. Recordemos que esto tiene que ver con el castigo y la disciplina de Dios sobre un pueblo que por siglos había desobedecido. ¿Ya? Pero no solo eso, sino que además Daniel es tomado y es sumergido en una cultura que era totalmente pagana, pero que a la vez era cautivante y seductora. ¿Por qué? Porque es el equivalente a que hoy día nosotros tomemos un adolescente y lo llevemos, no sé, a vivir a Nueva York, donde tiene todo lo que es el conocimiento, tiene todo, es una vida de lo que es una potencia del mundo, ¿ya? Entonces, obviamente aquí era fácil ser seducido. Recordemos que Babilonia era el imperio dominante en ese tiempo. Satanás también usa esa estrategia. Nos sumerge, nos cautiva, nos seduce a través del conocimiento, a través del placer, a través de la ostentosidad del medio que nos rodea. Pero por último, lo que hacen es apuntar directamente a su identidad, porque le cambian el nombre. Daniel significa Dios es mi juez. Cada vez que alguien lo llama a Daniel por su nombre, le recuerda que Dios es su juez. Sin embargo, a él lo toman y le cambian el nombre por Belsasar. Toman el nombre de Daniel, que apunta a la adoración constante de Dios, y lo intentan dirigir hacia un Dios falso, un adorador de Baal. Entonces tenemos que entender que, si bien es cierto, en Daniel de forma particular esto no tuvo ningún efecto, esas son las estrategias que Satanás utiliza. Y va a intentar destruir la identidad de un cristiano por todos lados, y no solo de un cristiano, del ser humano, porque recuerde que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Y Satanás quiere destruir esa imagen. Ahora, cuando hablamos de la identidad, que el tercer punto, ¿cómo se desarrolla la identidad de una persona? El quién soy en el fondo, ¿ya? Nosotros, cuando vamos a lo que es la psicología evolutiva, la psicología del desarrollo, vamos a encontrar muchas teorías, mucho material y mucha información. Pero generalmente, sobre todo en el ámbito educacional, con lo que más se trabaja son con las teorías de Piaget, con las teorías de Erikson, un poco con Freud también,
donde siempre se establecen etapas, y en estas etapas hay tareas que la persona debe resolver para ir afianzando su identidad, ¿cierto? Y para ir avanzando a la siguiente etapa. Entonces lo que tenemos acá es un resumen un poquitito en esta tabla de lo que son las tareas por etapas de, digamos, estas tareas, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, durante los primeros meses de vida, ¿cuál es la tarea que el niño tiene que lograr desarrollar para poder avanzar firmemente? Lo que es la confianza versus la desconfianza. ¿Y cómo se logra esta confianza básica de la que se habla? Se logra a través de suplir las necesidades básicas, como por ejemplo el alimento, el abrigo, el consuelo cuando el bebé está llorando, ¿cierto? En la medida que ese niño sean suplidas sus necesidades, aparece la confianza. Si no, aparece la desconfianza y entonces un niño que crece con problemas. Así sucesivamente vamos a ir avanzando. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegamos al tiempo de la pubertad, de la adolescencia, en donde la mayor tarea es la identidad. Cuando la identidad se transforma en la tarea a resolver, es en la etapa de la adolescencia, ¿ya? Y ahí entonces las personas que son significativas para construir esta identidad tiene que ver con el grupo que lo rodea y ya no tiene que ver tanto con la persona más cercana como una madre o un padre, ¿ya? Entonces, recuerde tener esto en mente. En la etapa de la adolescencia es donde más se tiene que trabajar con esto. Ahora, cuando hablamos la identidad sexual, la identidad de género incluida en esto, ¿cómo se da? ¿Será que solamente en la adolescencia cuando se trabaja? No. Esto parte desde que el niño es pequeñito, pero las tareas más importantes al respecto, por ejemplo, se van a dar en la etapa preescolar, cuando el niño empieza a identificarse, pensemos preescolar desde los 2 años, ¿ya? Cuando el niño empieza a identificarse primero con el género. Yo soy hombre o yo soy niño, ¿cierto? Tú eres niña. Yo soy mamá, tú eres papá. Así lo van diciendo las personas. Pero avanzando un poquitito más en esa etapa, una vez que ellos saben identificar, ¿cierto? Y es como el concepto de yo soy hombre, tengo pene, tú eres mujer, tienes vagina, ese es el concepto, ¿ya? O no tienes pene, generalmente es más así, cuando es más todavía básico el concepto de tiene pene o no tiene pene para clasificar si es hombre o mujer. Pero finalmente estos niños empiezan a adquirir también una conciencia de lo que es el rol de género y empiezan a asumir que los hombres hacen tales cosas y las mujeres hacen otras, y ahí es donde aparecen los estereotipos dependiendo del lugar donde ellos estén. Por ejemplo, puede aparecer el estereotipo de que las mujeres usan rosado y que los hombres no pueden usar el rosado. Y ellos empiezan a identificarse, entonces es probable que nos encontremos con un niño que no quiera ponerse una bufanda rosada porque lo asocia a que eso es de niña, y él, como está identificado a sí mismo como hombre, lo rechaza, ¿ya? Sin embargo, esto del rol de género va a tener mucha relación con el medio que rodea al niño. Si el niño ve que el papá cocina, probablemente él no va a asumir el cocinar como un rol de una mujer. Sí lo va a asumir una persona que ve que la mamá cocina y el papá no lo hace, y así sucesivamente, ¿ya? En la etapa escolar, es decir, cuando hablamos de los niños entre 6 años hasta los 9, 10 aproximadamente, esto queda en una latencia y el ser hombre y mujer despierta más bien una rivalidad antes que, antes que cualquier cosa. No los hombres con los hombres, las niñas con las niñas, y juegan así, de repente juegan juntos, pero no hay eh, mayor relevancia al respecto. Hasta que llegamos a la etapa de la adolescencia, permiso, aquí voy a encender la luz, hasta que llegamos a la etapa de la adolescencia, ¿cierto? Donde aquí nuevamente aparece muy fuerte el tema del género y la sexualidad, puesto que aparece ya la inclinación sexual y aparece lo que es la orientación sexual, es decir, quienes me gustan. Una cosa es que yo sepa que soy mujer y otra cosa es que yo diga, como mujer me gustan los hombres, ¿ya? Aparece la orientación sexual y aparece como otro punto aparte lo que es la actividad sexual, que puede o no puede tener congruencia con mi orientación sexual. ¿A qué me refiero? Puede que yo me sienta mujer, que me atraigan los hombres, es decir, mi orientación sexual es heterosexual, pero cuando yo practico la actividad sexual, puede que no haya congruencia y que igual tenga algún tipo de relación lésbica. ¿Por qué? Por gusto, por presión, por lo que sea, por probar, por curiosidad. Se puede dar cualquiera de esas circunstancias.
¿ya? Y obviamente aparecen las conductas de riesgo, porque la naturaleza del adolescente es: a mí no me va a pasar. Le pasa a otros, pero a mí no. Por lo tanto, las conductas de riesgo aparecen subidas, o sea, sumadas a lo que es la presión del grupo, ¿ya? ¿Cuáles son los componentes de esta identidad? Y aquí yo quisiera trabajar, lo separé en dos: los componentes que son mutables, es decir, que mutan, que cambian, que varían, y los que son inmutables. Para un adolescente es muy importante definirse a sí mismo. ¿Y cómo se define un adolescente? Un adolescente se define primero a través de la identidad de grupo. Es difícil que un adolescente llegue a definirse a sí mismo si antes no se definió a través de un grupo. Y por eso es que es tan importante, y aparece lo que ustedes ven ahí, ¿cierto? Estos polerones del cuarto medio, que nosotros somos los bacanes, somos los terribles, somos los ovejas negras, etcétera. Se definen a sí mismos. Por eso para ellos es tan importante el tema de sus amigos, de sentirse parte de un grupo. Y ellos se van definiendo en base al grupo. Por eso es que también, aquí hago el paréntesis, es tan importante el grupo de pares en la iglesia, y que haya una identidad en este grupo, que ellos se sientan parte. Somos parte de los exploradores del rey, somos parte de los EDC, somos parte de los que, no sé, y se mandan a hacer una pulsera y andan todos con la pulsera, después andan con una polera y andan todos con la polera. Eso es muy importante y es bueno, ¿ya? Porque ellos se sienten parte de un grupo, y al sentirse parte de ese grupo, esto se llama identidad grupal. Después ellos pueden trabajar en su identidad personal. Ahora, ¿cuál es el tema? Que nuestra identidad se basa en algunos elementos que son mutables, es decir, que cambian. Por ejemplo, yo me puedo definir a mí misma como la esposa de, la mamá de, en este caso me puedo definir a través de mi profesión: soy enfermera matrona. Me puedo definir a través de mis gustos: me gusta pintar, me gusta andar en bicicleta, me gusta tocar instrumentos. Eh, me defino a mí misma en base a mis habilidades. Soy súper buena para tejer, cocinar, bordar, saltar, pintar, etcétera. O soy súper mala para cocinar. No, eso no es lo mío. Y eso nos va definiendo. ¿Ya? El tema es que todas estas cosas son cosas que pueden cambiar. Yo puedo ser muy mala para cocinar hoy en día, y el día de mañana a lo mejor soy experta chef. Yo puedo definirme hoy día como la esposa de, pero ¿qué pasa cuando mi matrimonio fracasa? ¿Qué pasa cuando mi esposo se muere y ya no soy la esposa de? Me defino como la mamá de, ¿y qué pasa cuando mis hijos se van de la casa? Mi identidad comienza a tener una crisis, ¿ya? Lo mismo pasa con los adolescentes. Los adolescentes se definen como el amigo de, el hijo de, el hermano de. Yo soy bueno para, soy malo para esto, pero esas son todas cosas que pueden cambiar. El problema es que cuando estas cosas cambian, si nuestra identidad está basada solo en esto, nuestra identidad se queda sin sustento. Nuestra identidad se transforma en un barco a la deriva, porque no hay nada que sea permanente. En cambio, cuando nosotros vamos a la gente que son inmutables dentro de lo que es nuestra identidad, nos vamos a encontrar con que hay cosas en la Biblia que nos definen, y que eso no me lo puede arrebatar nadie. Por ejemplo, nadie me puede arrebatar el ser hija de Dios, creada por Él, y nadie me puede arrebatar Génesis 1:31, que lo hizo bueno y bueno en gran manera. Nadie me puede arrebatar ninguna promesa en la Biblia. Por ejemplo, que soy útil en sus manos, que hay un propósito y un llamado de Dios sobre mi vida, que soy heredera, coheredera con Cristo, que soy real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, que fui redimida por la sangre del Cordero, que soy nueva criatura y las cosas viejas pasaron y ahora todos son hechas nuevas, que soy parte de la iglesia de Cristo. Entonces, cuando yo entiendo que ninguna de esas cosas puede cambiar, no van a cambiar si yo me saco buenas notas o malas notas, no van a cambiar si me echan de la casa o si mis papás se mueren, no van a cambiar si mi esposo me abandona. Ninguna de esas cosas va a cambiar, porque Cristo no cambia, porque están centradas en el carácter de Cristo y en su inmutabilidad. Cuando yo entiendo eso, mi identidad comienza a descansar, y ya no es algo que dependa de las situaciones que me rodean. Ahora, si vamos a Romanos 8, ¿quién puede quitarme esto? Ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni ángeles, ni potestades, ni autoridad, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir. Ninguna de estas cosas nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Entonces, cuando nosotros tenemos eso claro en nuestras vidas, tenemos que entender de que nuestra identidad descansa en Cristo. ¿Ya? Cuando vamos a Colosenses capítulo 1, capítulo 3, versículo 1 al 3, donde dice que si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, ¿cierto? Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque muertos sois, y vuestra vida está escondida en Cristo. Lo que entendemos es que esto no es una serie de restricciones, sino lo que nos está diciendo es, si tú tienes la vista en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, en las cosas que son inmutables, nada de lo que pasa alrededor tuyo te va a poder mover. Y esa es una promesa de Dios. Entonces es una protección para nosotros. La persona que se define a sí misma como transgénero es una persona que básicamente siente que hubo un error con su vida y es una persona que sufre por esto. Porque yo, teniendo cuerpo de mujer, me siento hombre. Y si yo siento en mi cabeza, estoy convencida de que soy hombre, y miro mi cuerpo y mi cuerpo corresponde a un cuerpo de mujer, entonces 2 más 2 no es 4, aquí alguien se equivocó. Y esa persona sufre, tiene malestar psicológico, tiene un malestar emocional fuerte. Es una persona que está sufriendo porque día y noche vive, entre comillas, atrapado en un cuerpo que no le pertenece. Está encerrado en una mentira del diablo que le dice que si es que Dios existe, Dios es un Dios malo, es un Dios que no tiene poder, es un Dios que se equivocó, es un Dios al que él no le importa. Eso es si Dios existe. Y si no, Dios no existe. Y si Dios no existe, ¿de dónde me agarro? Entonces usted tiene que entender que una persona que está viviendo el transexualismo es una persona que está sufriendo. Lo reconozca o no, está sufriendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué enseño como maestro de escuela dominical? ¿Cómo protejo? ¿Cómo ayudo en esta restauración? Y aquí vamos a ver más o menos por edad. ¿Qué podemos enseñar? Cuando usted trabaje con preescolares, con los niños desde la sala cuna, que no son preescolares, pero un poquitito menos, ¿cierto? Hasta los 3, 5 años, ¿qué tenemos que enseñarles a estos niños para poder ir afirmando su identidad en Cristo, en estas cosas que son inmutables? Tenemos que enseñarles que Dios lo hizo, que Dios lo hizo hombre, que Dios lo hizo mujer, que esto no es una consecuencia del azar, que esto no salió a la chunte, que Dios lo creó, que Dios lo ama, que Dios es bueno y que Dios no se equivoca. Un niño que entiende este concepto, Dios me hizo y no se equivocó, es un niño que va a tener un afianzamiento de su identidad. Dios me hizo y no se equivocó. Dios me hizo hombre y no se equivocó. Dios me hizo mujer y no se equivocó. Dios es bueno y Dios me ama. Dios hizo mi cuerpo y mi cuerpo es hermoso. Un niño no tiene por qué crecer pensando que su cuerpo es malo. Es bueno, mi cuerpo es bueno. ¿Por qué? Porque me sirve para jugar, me sirve para expresarme, me sirve para ayudar a otros y me sirve para alabar a Dios. Alzo mis manos, me agacho, alabo al Señor, ayudo a mis amigos. Mi cuerpo no es sucio ni es cochino. No tiene ninguna parte mala. Es muy importante que nuestros niños entiendan que su cuerpo no tiene ninguna parte que sea mala ni sucia, pero sí tiene partes privadas que hay que cuidarlas, pero no son partes cochinas. Mi cuerpo tiene partes privadas y tengo que cuidar mi cuerpo. La pregunta aquí, ¿cuándo le enseño esto a un niño? ¿Será que tengo que llegar donde mi directora de escuela dominical y decirle, ¿sabe qué? Vamos a borrar todo lo que tenemos planificado para el año y vamos a hacer una serie de lecciones de esto? No, no es necesario. Simplemente cada vez que usted esté enseñando estos principios, en las lecciones usted los puede ir incorporando. Si habla de la creación, por supuesto que le vamos a enseñar que Dios hizo los cielos, la tierra, le vamos a enseñar que se aprenda el orden de los días, que hizo el día 1, el día 2, el día 3, pero cuando usted llegue al día 6 en la creación del ser humano, tiene que hacer un énfasis en esto. Y esto no se puede quedar en una lección, esto tiene que estar siempre presente. Dios me hizo y no se equivocó. Es bueno ser mujer, es bacán ser hombre. Los hombres son bacanes, las mujeres son bacanes. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo y Dios no se equivocó. Y Dios me hizo perfecto, y mi nariz es perfecta, y mi pelo de este color es perfecto, así como el pelo del otro color de mi amigo también es perfecto. Y así como Dios me ama a mí, Dios también ama a mi amigo y a mi amiga. Eso lo tenemos que enseñar permanentemente, en todo momento. Cuando son un poquito más grandes, ¿qué les vamos a enseñar? Lo mismo, Dios me hizo, pero aquí vamos a empezar a hacer ciertos énfasis. Dios me hizo a su imagen. Porque un niño de 7, 8, 9 años es capaz de entender de que en él está la imagen de Dios.
Y les vamos a enseñar a qué se refiere la imagen. ¿Será que Dios tiene mis mismas orejas? No, les vamos a empezar a hablar de los atributos de Dios. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, bueno, fiel. Vamos a empezar a enseñarles eso, que se lo aprendan, hagámosles concursos, porque eso va a ir afianzando su identidad en ellos. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo es parte de la adoración a Dios. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Seamos reiterativos. Dios no se equivoca. Y aquí yo a estos niños ya les puedo enseñar cómo Satanás miente. Y les puedo enseñar a desenmascarar a Satanás en la historia de la creación. Les puedo enseñar a desenmascarar a Satanás a lo largo de la Biblia, ¿cierto? Cómo Dios engaña, cómo Satanás engaña, cómo Satanás engaña en medio de todas las historias bíblicas que les vamos contando. Les enseño a cuidar su cuerpo. Les enseño a través de, por ejemplo, cómo la higiene les ayuda a cuidar el cuerpo. Les empiezo a hablar de los hombres y mujeres de la Biblia para que ellos se vayan identificando con estos hombres, con estos roles, hombres ejemplares, mujeres ejemplares, y también cómo ellos se equivocaron y cómo ellos se arrepintieron y cómo Dios los perdonó. ¿Cuál es mi valor como persona delante de Dios para que el valor que ellos tienen no lo fiancen en su propia realidad? Porque a lo mejor si no se sienten valorados en su casa, van a pensar que ese es el mismo valor que Dios les da. Mi valor ante Dios. ¿Cuál fue mi valor? El máximo, porque Cristo murió en la cruz por mí. Dios venció a Satanás. Les estamos enseñando que Satanás es mentiroso, que Satanás tiene poder muchas veces, pero tenemos que enseñarle que Dios vence a Satanás y que nadie me puede alejar de Dios. Y aquí a estos niños tenemos que enseñarles, sí, aunque son chiquititos, que Dios puede sanar y restaurar lo que el diablo ha destrozado, porque muchas veces nos va a tocar niños que han sido abusados. Y estos niños desde chiquititos tienen que entender de que Dios les puede sanar y que ellos incluso pueden perdonar a otros como Dios los perdonó a ellos. No podemos esperar que un niño abusado llegue a la adolescencia para empezar a trabajar en su restauración, ¿ya? Estos niños pueden aprender a perdonar y pueden entender de que Dios los puede restaurar. Ahora, ¿qué le enseñó a un adolescente? A un adolescente, básicamente lo mismo, pero aquí vamos a sacar artillería pesada. Dios me hizo. Este adolescente tiene que entender que su cuerpo sí es perfecto porque Dios lo hizo. El adolescente está lleno de imperfecciones cuando se mira al espejo. La nariz muy larga, muy corta, muy aquí, muy allá. Los ojos muy chinos, muy juntos, muy abiertos, muy separados. Las orejas son muy grandes, el pelo es muy liso o es muy crespo, etcétera. Ellos tienen que entender que Dios los hizo. Y ellos tienen que entender quién es Dios. Y aquí es muy importante con los adolescentes, quién es Dios. El adolescente debe entender quién es Dios, cómo es Dios. Dios hizo mi cuerpo, Dios no se equivocó, mi cuerpo como templo del Espíritu Santo. Ellos tienen que empezar a entender lo que es mi sexualidad protegida por Dios. Tienen que aprender a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda su mente. Tienen que aprender a cuidar su cuerpo y su corazón para Dios. Tienen que aprender de los modelos bíblicos de hombres y mujeres. Tienen que aprender las promesas de Dios. Tienen que conocer las promesas de Dios. Tienen que aprender a identificarse a sí mismos como hijos de Dios y tienen que reconocer su propio valor ante Dios. Dios me hizo a su imagen, Dios murió por mí, Dios me ama, Dios está conmigo siempre, Dios es mi mejor amigo, Dios me llena con su Espíritu Santo, Dios me usa en su obra, soy útil para Él. Tengo un propósito en mi vida y ese propósito me lo dio el Señor. Soy parte de la iglesia, por lo tanto soy parte de una familia en Cristo, somos un cuerpo y Él volverá por mí. Un adolescente que tiene claro eso en su corazón es un adolescente que tiene una identidad en Cristo. Y eso es muy importante. A este adolescente también tengo que empezar a enseñarle el matrimonio de acuerdo a la Biblia. No porque yo quiera que se case al tiro, sino porque me interesa que su sexualidad la viva en santidad de acuerdo al modelo bíblico. Y si yo espero enseñarle matrimonio cuando él esté comprometido, el adolescente va a haber vivido toda esa etapa de su sexualidad fuera de los principios bíblicos. Tengo que enseñarle la sexualidad según la Biblia. Tengo que enseñarle a huir del pecado y a combatir la tentación sexual. Tengo que enseñarle también sobre el arrepentimiento desde el punto de vista bíblico. ¿Cuál es el arrepentimiento que aparece en el Salmo 51? Y tengo que enseñarle cómo es el perdón bíblico, desde el sentirse perdonado por Dios y el perdonar también a aquellos que nos han dañado. Tengo que enseñarle sobre el poder restaurador de Dios y tengo que enseñarle sobre el poder de la gracia. Esta es la forma de ir afirmando la identidad en Cristo. Recuerde, el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza, por lo tanto, Satanás quiere destruir esta imagen de Dios en el ser humano y usa
artimañas para destruirla, y la principal artimaña es destruir la identidad que hay, sobre todo la identidad del cristiano. Entonces, ¿cuáles son los elementos para fortalecer la identidad de un cristiano? Los que son inmutables, los que dependen de la naturaleza de Dios y no de la naturaleza humana. Sí, está bien que yo me defina como el amigo de, la hija de, la esposa de, la mamá, la maestra de, está bien, pero esas son cosas pasajeras. Lo que a mí me define descansa en Cristo y descansa en su sacrificio en la cruz. Hermanos, acá hay algunos bibliografía y algunos recursos web recomendables. Ahí ustedes pueden ver, hay muchos libros que son muy buenos, muy recomendables para que usted los utilice, y también hay unas páginas, placeresperfectos.org, ahí tiene material que usted puede descargar gratuitamente, y algunos artículos, y también hay material que usted puede comprar, que es muy bueno y tiene que ver con la sexualidad en Cristo. La página libresencristo.org tiene que ver con un ministerio que trabaja con personas que tienen adicciones sexuales. Y es un matrimonio, o sea, perdón, un matrimonio, es un ministerio que trabaja fuertemente con eso, por lo tanto también es recomendable y también tienen recursos para descargar. Entonces, hermanos, me despido, acá voy a dejar de... Me despido esperando, sé que es harta la información que les di, espero que el Señor les bendiga, espero que puedan utilizar esto para bendecir a otros, y cualquier cosa estoy disponible para consultas o material, me pueden contactar a través de la escuela dominical. Una gran bendición del Señor, cuídense mucho, quédense en sus casas, pero no permita que el Evangelio entre en cuarentena. Dios les bendiga.